El odio hacia los judíos estaba firmemente enquistado en la Europa del siglo XIX, no ya por razones religiosas, como lo había sido desde el advenimiento del cristianismo, sino por prejuicios raciales, encendidos por el racismo asociado a las fuertes corrientes nacionalistas de la época. Uno de los episodios más vergonzosos en los que se materializó este odio fue un fraudulento proceso judicial dirigido contra un oficial francés que siempre había cumplido con su deber y cargó con las culpas de otro. El caso Dreyfus. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Alfred Dreyfus, nacido en una acaudalada familia de ascendencia judía, se sentía más francés que otra cosa. De hecho, eligió la carrera militar para aportar su grano de arena en la empresa de restituir su Alsacia natal, anexionada por Alemania tras la guerra franco-prusiana, a Francia. Con el grado de capitán, casado y con 2 hijos, entró a servir como oficial de Estado Mayor en 1893. Al año siguiente, la aparición de una carta dirigida al agregado militar alemán en París convenció al espionaje francés de que un traidor podía estar pasando información a Alemania. Un informador al cual los alemanes llamaban en clave el odioso D. Basados en pruebas endebles, como un más que cuestionable análisis caligráfico, se acusó a Dreyfus de alta traición y con gran rapidez se le condenó a prisión perpetua en el penal de la Isla del Diablo, frente a las costas de la Guayana, en Sudamérica. Desde ese momento, Matei Dreyfus, hermano mayor de Alfred, inició una larga cruzada para demostrar las falsedades del caso, tocando en las puertas de periodistas y altos cargos del gobierno que pudieran ser afines a su causa. Al mismo tiempo, el coronel Georges Picquart, jefe del contraespionaje francés, no conforme con la vía que había seguido el caso, identificó sus inconsistencias y halló pruebas documentales de que el responsable de la entrega de datos a Alemania era el mayor Ferdinand Balsin Esterhazy, oficial de mala reputación, antisemita, derrochador y con fuertes deudas. No fue la simpatía por Dreyfus lo que motivó a Picquart a actuar. De hecho, él mismo era un tanto antisemita, sino el celo profesional. Se había condenado a un inocente y el culpable seguía suelto, siendo un peligro para la nación. Acudió a sus superiores con las pruebas, pero pecó de ingenuo, pues aquellos hombres eran los responsables del chapucero proceso que había llevado a Dreyfus a la Isla del Diablo. Como premio por su celo, fue destinado al norte de África y obligado a callar, con temor por su vida. Matei Dreyfus contactó con August Scherer-Kressner, presidente del Senado, quien, convencido de la inocencia de Alfred Dreyfus, ganó para su causa a Georges Clemenceau, futuro presidente de Francia y, en aquel momento, un influyente periodista. Como reacción a la campaña que se iba creando en favor de la inocencia de Dreyfus, el ejército organizó otra feroz campaña en contra, con el apoyo de poderosos periódicos fuertemente antisemitas, como La Libre Parole. La sociedad francesa quedó fuertemente polarizada, en favor y en contra de Dreyfus. Hubo incidentes violentos en diferentes ciudades,
y también hubo quien temió hasta por la estabilidad de la Tercera República Francesa. Un potente catalizador de la rabia de un amplio sector de la sociedad francesa fue el artículo del famoso novelista Émile Zola, Yo acuso, publicado en el periódico La Aurora, y en el cual denunciaba las inconsistencias del caso y la falta de honradez de los responsables. Acusado de difamación, Zola tendrá que huir a Gran Bretaña para evitar la prisión. Las presiones de los partidarios de Dreyfus hacen que salgan a la luz las pruebas contra Esterhazy, y el ejército organiza una farsa de consejo de guerra contra este, en el cual sale absuelto. Sin embargo, la presión continúa. Nuevas investigaciones revelan que los documentos utilizados para acusar a Dreyfus habían sido falsificados por el comandante Hubert Joseph Henry, que confiesa y es arrestado. Pocos días después aparece muerto en su celda con un profundo corte en la garganta. El dictamen fue que se degolló él mismo con su navaja de afeitar. Todo aquel caos de mentiras y fraudes motivó que Dreyfus fuese traído a Francia para ser juzgado de nuevo. Devastado físicamente por los años en el infame penal de la Isla del Diablo, sus esperanzas se rompieron cuando, de modo incomprensible, volvió a ser condenado, esta vez a 10 años de trabajos forzados. Al final, mentalmente agotado, se acogió al indulto ofrecido por el presidente de la República, Émile Loubet, en septiembre de 1899. En diciembre de 1900 se aprobó una polémica ley de amnistía, por la cual iba a cesar toda investigación sobre la responsabilidad del alto mando francés en la injusticia cometida contra Dreyfus. Hasta 1906 no conseguiría este la anulación de su sentencia. Pese a todo el maltrato recibido, Alfred Dreyfus siguió sirviendo a Francia en diversos puestos como soldado durante la Primera Guerra Mundial. El escándalo de que un francés espiara a su propio país para el odiado enemigo alemán que había humillado a Francia en la guerra franco-prusiana era algo terrible para el orgullo nacional. Por ello, culpar de la traición a un judío era la mejor opción, aun a costa de proteger a un canalla como Esterhazy. Culpar al judío sería más tolerable para la opinión pública, al menos para el amplio sector profundamente antisemita, pero también despertaría la rabia de aquella intelectualidad francesa, aún imbuida por los ideales de libertad e igualdad de las revoluciones habidas en los 100 años anteriores. Los ideales buscan hermanar a los seres humanos y hacerlos iguales en derechos y deberes. El resto solo es basura. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete al canal, pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.